¿Están listos para descubrir de todo? Porque el día de hoy nos encontramos en el Museo de Historia Natural en la exposición Esqueletos, Evolución en Movimiento. Yo soy Alexia, acompáñenme, vamos a divertirnos. Estamos con la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco. Ella es la directora de este fantástico museo. ¿Cómo es que surge este proyecto? ¿De quién fue la idea? Mira, esta idea realmente es producida en el museo. El equipo de investigación, liderado por Liliana Montañez, ella hace toda la investigación y se encarga de ir a todas las instituciones a poder tomar en préstamo ejemplos que nos sirvan para desarrollar el tema que estamos hablando. En este caso, esta exposición participan muchas instituciones de la UNAM, algunas otras privadas también, en donde tenemos más de 165 esqueletos que incluyen también colección del Museo de Historia Natural y que pues nos dan este recorrido y este viaje maravilloso por la evolución del sistema esquelético. Parece que tenemos mucho que ver, arqueóloga. ¿Qué le parece si comenzamos con las primeras piezas de la exposición? Claro que sí, adelante, vamos, bienvenidos. La exposición está dividida, primero hablamos de la composición del esqueleto, ¿no? De los tipos de esqueleto, porque no solamente hay uno. Luego del proceso de fosilización, porque es la evidencia que tenemos a lo largo del tiempo de cómo ha existido esta evolución. Tenemos ejemplos de fósiles, además de lo que ha quedado en eras tan lejanas. Y posteriormente hablamos de la anatomía comparada, es decir, cómo los diferentes tipos de esqueletos tienen diferentes funciones y se han ido desarrollando de acuerdo a las características que cada una de las especies necesita para poder sobrevivir y adaptarse al medio, como ha sido también determinado por el medio donde se mueve, el medio acuático, terrestre, y así ha ido cambiando. Ahora estamos con Lili, ella es la curadora de toda esta exposición y nos va a explicar pieza por pieza lo más interesante. Yo creo que tenemos que comenzar con cómo se forma el esqueleto y cuál es la diferencia entre nuestro esqueleto y el de los insectos, que esa es la primera parte de la exposición. En esta primera sección lo que queremos resaltar es la composición del esqueleto. El esqueleto de los vertebrados, que es principalmente con un mineral que es la hidroxiapatita, fosfato cálcico, pero mezclado con una proteína que es la colágena, al grado de que nuestro fémur puede aguantar incluso el peso de 1 tonelada antes de romperse. De hecho, aquí podemos ver un fémur. Parte del corte desde un hueso de caballo, y vemos cómo está la parte de la médula, que es hueca, pero la parte exterior, que es ahora sí que el hueso ya con esta conformación, que es lo que nos va a dar la resistencia. Pero si nosotros torcemos nuestro hueso, o sea, no es resistente a la torsión, ahí es cuando va a haber fractura. Lili, ¿qué pasa con los esqueletos de los insectos? Ese sería el exoesqueleto, pero el exoesqueleto va a ser de quitina. En el caso de los crustáceos, en el caso de los insectos, es como si trajeran una armadura por fuera. Entonces va a ser muy resistentes, y también les va a conferir el sistema de sostén. Lili, ¿por qué en esta parte también podemos ver, por ejemplo, un coral fosilizado? Justamente porque para la composición del esqueleto los organismos toman diferentes minerales. Los corales está compuesto por una colonia de organismos vertebrados que se llaman pólipos. Ellos van a tomar el mineral calcio, de que está el carbonato de calcio que está disuelto en el agua, para conformar estas estructuras que le van a servir también de sostén, que es lo que vemos cuando un coral cuando muere, que se mueren los pólipos, pues lo que vemos es el esqueleto del coral. Y en esta primera parte también hay un lugar que me llama mucho la atención, y es que son unas radiografías. Justamente ahorita vamos acercándonos más hacia nuestro grupo más cercano, que son los vertebrados, y que podemos ver pues el esqueleto de un organismo en vida a través justamente de los rayos X.
Pero esta es una forma de poder apreciar y de ver la estructura interna del esqueleto de los vertebrados, pero comparado con el de un ave, con el de las tortugas. Por ejemplo, vamos a ver el peto de una tortuga, con el de el lobo de crin, los dientes de un canguro. Entonces puedes apreciar todas y a detalles estas características, pero también las puedes comparar. Oye, Lili, yo por ahí he escuchado que si quieres que se te conceda un deseo, se lo pidas a una rana, porque ellas nunca dicen que no. Pero esto tiene un fundamento científico. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que los anfibios, en el caso de esta rana, por ejemplo, este ejemplar, nada más tienen una vértebra cervical, que es el atlas. Y eso va a hacer que, bueno, todo el movimiento de su cabeza sea de arriba hacia abajo, pero no pueden girarla hacia los lados. Así que nunca van a decir que no. De este lado tenemos también un esqueleto muy impresionante, porque se trata de un lobo. Bueno, del lobo terrible. Estamos hablando del Pleistoceno, que también es un lobo muy grande. Comparado con el lobo gris, no se ve tanta diferencia del tamaño, porque es el mismo más cercano, pero sí podemos apreciar esa cresta que tiene en la parte posterior, en la parte occipital de su cráneo, que era para poder sostener los músculos que unen con los músculos de la mandíbula, lo que le confería una de las mordeduras más fuertes. Podía triturar huesos, por eso de ahí su nombre terrible. Este esqueleto es un esqueleto de dinosaurio pico de pato. La especie es Latyrrhinus, que quiere decir nariz ancha, justamente por el hueso nasal que tiene justamente arriba en la parte superior de su cabeza, que es lo que lo caracteriza. Pero esta especie se descubrió en Sabinas, Coahuila, aquí en México, y que es muy importante porque es un dinosaurio que se presenta en nuestro país y ha sido estudiado por investigadores mexicanos. Y es un dinosaurio herbívoro del Cretácico de hace 72 millones de años, y que, bueno, es una de las especies que nosotros tenemos en esta sala para mostrar el esplendor, ahora sí, del sistema de sostén del esqueleto. ¿Qué características tiene este sistema óseo? Justamente en el caso de este grupo es que ellos podían tanto desplazarse con sus 4 extremidades como con las 2 extremidades traseras y levantar las extremidades delanteras. Es por la diferencia y por el tipo de cadera que ellos tenían. Entonces estos dinosaurios podían elevarse para poder alcanzar las hierbas y poder alimentarse. Este mural es una de las partes más interesantes de toda la exposición porque nos muestra un poco de la evolución de los dinosaurios, y no solo de los dinosaurios, sino también de otras especies. De nuestro sistema esquelético va a empezar de los ancestros, primeros animales, pero con estructuras de sostén compuestas únicamente de colágeno, pura proteína. Son organismos muy parecidos a las medusas de mar, como las que conocemos. Posteriormente van surgiendo primeros organismos parecidos a peces con un esqueleto hídrico, como el de las lombrices. Posteriormente vamos a ver a los primeros organismos, peces, que tuvieron mandíbulas y van a formarse a los ostracodermos, primeros peces acorazados. ¿Qué va a pasar? Estos organismos están en el mar, pero hay muchas erupciones volcánicas, hay también acciones de depredación. Cuando surgen organismos que empiezan a formarse los dientes, las mandíbulas, pues empieza a haber otro tipo de alimentación, empieza la depredación. Este se va a dar cuando hay una migración del agua salada al agua dulce. Los organismos empiezan a migrar, se empiezan a formar, ahora sí que la osificación y el esqueleto interno. Gracias al esqueleto interno es que se empiezan a poder sostener fuera del agua. Sin eso no podría haber sido posible la evolución hacia el exterior en tierra. Y van a surgir los primeros reptiles. Con el surgimiento de los primeros reptiles hay una parte muy importante de la evolución que es el huevo. ¿Y qué vamos a compartir el huevo con los reptiles, los mamíferos? Es que existen monotremas, o sea, hay mamíferos que ponen huevo. Nosotros vamos a traer en nuestro esqueleto ciertas características. La mandíbula la heredamos de los peces, pero nosotros al final de este recorrido vamos a ver que siendo cuadrúpedos, caminamos en 2 patas. Este mural se complementa con algunas piezas que tenemos enfrente y también con una que tenemos por aquí. ¿Qué es esta pieza? Es un fragmento de una mandíbula de un reptil que es acuático, que es un Mosasaurus, que estamos hablando del Mesozoico, que es un
un reptil que medía como 10 metros de largo, pero era un superdepredador. Lo que vamos a ver es la forma de los dientes. Al hablar de un reptil, los reptiles tienen dientes similares, todos ellos iguales y parejos. El hecho de que esté esa mandíbula ahí y tengamos una mandíbula del dimetrodón es que el dimetrodón es un mamaliforme. ¿Qué quiere decir? Que está entre reptil y mamífero, es una especie de transición. La cuestión es que todavía conserva dientes que tienen ciertas partes similares, pero también con cúspides diferentes. Los mamíferos, a diferencia de los reptiles, vamos a tener dientes con diferentes funciones, dientes con diferentes cúspides. Y aquí es donde por eso saben que es un reptil mamaliforme. En esta parte se invita a los visitantes a que comparen su propio esqueleto, digamos, con esta muestra de un esqueleto de dinosaurio. Exactamente, que vamos a ver aquí el patrón quiridio. Ese patrón lo descubrió Richard Owen, que fue el que le otorgó el nombre a los dinosaurios lagartos terribles. Él, a estar haciendo la anatomía comparada, es viendo patrones de diferentes especies y buscar uno generalizado que nos pudiera definirnos a nosotros. Y vio que en los vertebrados, bueno, tenemos justamente un hueso, en este caso que sería de la extremidad anterior, el húmero, la una y el radio, dos huesos y muchos huesos que van a conformar nuestros muñeca y dedos. Ese mismo patrón nosotros también lo tenemos. Ya en esta otra parte de la exposición, que es la de anatomía comparada, podemos observar características específicas en cada especie y compararlas con el resto de ellas, como por ejemplo la tortuga. Sí, justamente estamos en la parte de los reptiles, que son organismos que van a estar casi todo el tiempo con su cuerpo pegado a la tierra. Ellas, para el sostén de sus órganos, pues necesitan un plastrón, que es parte de su caparazón, y su columna vertebral está fijada al caparazón. En el caso de los reptiles como el cocodrilo, para el sostén de sus órganos internos, ellos tienen unas costillas abdominales que nosotros no tenemos y que se llaman gastrales. Vamos a apreciar en el cráneo de cocodrilo varias características. Una de ellas son una serie de poros que están justamente en la parte de la mandíbula superior e inferior, que son muy evidentes. Estos poros son sensoriales, es para percibir ondas del agua que han sido generadas por otro cocodrilo. El cráneo de los reptiles está conformado por muchos huesos. Va a empezar a haber una reducción del número de huesos conforme vamos pasando hacia los mamíferos. Esa reducción del número de huesos se debe a que algunos de estos huesos de la mandíbula migran hacia la parte superior para conformar los huesos de nuestro oído. Nosotros oímos gracias a los reptiles. Este es un cráneo de oso polar, donde se ve que la mandíbula inferior está conformada por un solo hueso, el dentario. Y podemos ver las cúspides de diferentes tamaños, los molares, los colmillos que ya tienen funciones diferentes, más especializadas, en este caso de los carnívoros, para arrancar, morder, triturar. Lo que hacen los cocodrilos al tener dientes todos similares, nada más van a cortar pedazos. Pero para poder arrancarlos y desgarrar, pues tienen que girar. O sea, giran con toda y la presa para poderla desmembrar y los tragan completos los pedazos, no los mastican. También en esta parte hay un camaleón. Sí, que este es un ejemplar que es préstamo también de la FES Iztacala, una de las instituciones que nos ha estado apoyando, pero la particularidad que tiene es la técnica en la que se ha teñido, es una técnica de transplantación, se ha teñido el esqueleto y la piel se transparenta, lo que nos permite ver justamente cada una de las partes de su sistema óseo articulado. Y también la estructura de sus extremidades, que son manos prensiles, también se aprecia claramente las gastrales. En esta área también podemos comparar quizás pieza por pieza o parte por parte muchos de los huesos. Sí, justamente en esta área de la anatomía comparada, las personas y los visitantes que vienen aquí al museo van a tener la oportunidad de ver a detalle las diferencias entre los diferentes vertebrados, pero también las características que compartimos los mamíferos, por ejemplo, que siempre nosotros vamos a tener 7 vértebras cervicales. Y este es el caso de las vértebras de la jirafa, que las podemos comparar con las vértebras de gorila, no es las vértebras de nosotros, o incluso las vértebras de un delfín. En esta vitrina tenemos un cráneo de una musaraña, que es completamente insectívora, también es un organismo carnívoro, cráneo de jaguar y cráneo de león.
De este lado tenemos un cráneo en cuestión de los herbívoros, un cráneo de caballo y un cráneo de camello. Cuando nosotros vemos las diferencias, pues vamos a ver los colmillos de los carnívoros muy prominentes y esas cúspides en los molares que les decía como en picos, que también son muy evidentes en ellos, que es la característica que comparten los carnívoros. En el caso de los caballos, los molares son más planos, tienen cúspides en forma de S o Z, que también le va a permitir moler lo que serían las hierbas, los pastos o todo de lo que se alimentan, pero a diferencia entre un caballo y un dromedario, vamos a ver que el caballo tiene dientes en la mandíbula superior, el camello no, y en el camello va a presentar colmillos. El caballo no tiene colmillos, entonces son esas ciertas diferencias que aunque sean herbívoros también hay otras características que los diferencian. Aquí tenemos la comparación de 3 cráneos. 3 cráneos de mamíferos, tenemos el tlacuache, el humano y un cráneo de puerco. La característica que tienen estos 3 es que son omnívoros, es decir, que tienen una dieta muy amplia, podemos comer desde semillas, frutos, carne, todo tipo de alimento, pero vamos a ver la diferencia en las cúspides. En el caso de tlacuache son muy pronunciadas y los molares tienen unas cúspides también muy puntiagudas. En el caso del puerco también podemos apreciar esas cúspides, pero ¿qué pasa en nosotros? Las cúspides han disminuido, pero ¿esto es por qué? Porque nosotros tenemos una modificación a la dieta, nosotros cocinamos los alimentos. Eso ha provocado un cambio en la forma de nuestra dentadura. Un cráneo con una técnica de desarticulado. Vamos a ver cada uno de los huesos que conforman nuestro rostro, nuestro cráneo, pero también las suturas, las partes de la unión, que serían las fontanelas, que es en esta zona donde justo en la parte de los bebés no se osifica, no se termina de osificar. ¿Por qué? Para que permita el paso del feto a través del canal del parto y que no lastime demasiado a la madre. En esta sala, que es justamente la adaptación al medio aéreo, el terrestre y el acuático, vamos a ver esas ya características que tienen los organismos para su desplazamiento en cada uno de sus ambientes. Por ejemplo, en el acuático tenemos al delfín y tenemos al león marino. El delfín prácticamente, bueno, con esta forma aerodinámica que se puede desplazar, su movimiento va a ser de arriba hacia abajo. A diferencia de los peces, el movimiento de un pez es hacia los lados. Cuando vemos y apreciamos el movimiento del delfín, va a ser esto justamente por la columna vertebral. Y en el caso del león marino, el león marino lo que hace al desplazarse es apoyar sus patas delanteras mientras eleva las traseras y da como una especie de saltitos o brinquitos. Ellos se pueden desplazar gracias a que tienen sus dedos con una membrana que los cubre a manera de aletas. Pueden tanto nadar como desplazarse en tierra. Y en la parte aérea tenemos a 2 organismos muy importantes, que sería el murciélago, que es el único mamífero que realmente vuela. Hay otros mamíferos que planean, pueden hacer saltos y brincan como algunas ardillas, pero el murciélago en realidad sí realiza vuelos, pero son vuelos muy rápidos, son vuelos con giros que pueden ser muy abruptos, por así decir. Para el medio terrestre tenemos a la serpiente de cascabel, que van a ver que está conformada con más de 200 vértebras y ellas les van a permitir su desplazamiento, su forma también muy particular a manera de S. Casi todos los reptiles van a tener este movimiento ondulatorio como el de los peces. Aquí continuamos con el medio terrestre y vemos justamente otra vez esa comparación entre lo que sería un herbívoro con un carnívoro, en el caballo, en la reducción de los huesos y en el alargamiento de los mismos para la carrera, para la velocidad. Nosotros aquí vamos a ver, por ejemplo, que el caballo está sostenido sobre el dedo medio, los otros deditos han sido reducidos, pero realmente estamos hablando de que su talón, si queremos apreciar, esta parte sería el húmero y ese sería su fémur, que es mucho más corto incluso que nuestro fémur. Nuestro fémur es más largo. En un fémur corto, mientras los huesos posteriores más largos, va a dar velocidad. Eso es lo que le da la carrera. La otra es que animales grandes como el caballo o el elefante, ellos no tienen clavícula. Si lo comparamos con un mamífero, en el caso de un gato o el tigre, que son muy similares, ellos lo que tienen sus patas son digitigrados. Es decir, van a apoyar la punta de los dedos, nosotros somos plantígrados, apoyamos todo nuestro pie completo para la hora de caminar, pero eso nos hace lentos. Nos permite el equilibrio, pero nos hace lentos.
En el caso de ellos, van a caminar de puntitas, junto con sus garras les va a permitir el arranque y la velocidad. Son muy flexibles sus huesos y sus costillas. En el caso del gato, que tiene 290 huesos, más que nosotros. Le va a dar también esa versatilidad para rotar toda su estructura a la hora, por ejemplo, de caer, que le llaman la maroma del gato. Lo que hace este felino es que va a ir descendiendo, pero va a empezar a girar la cadera conforme gira también las patas delanteras. O sea, hace un movimiento de torsión, pero después de ese movimiento de torsión va a poner a las extremidades paralelas. Ya a la hora de caer, cae sobre las 4 patas, perfectamente con ese equilibrio, pero en cada maroma que va él dando va a ir disminuyendo la velocidad de caída. Tenemos la comparación entre el gato y el tigre, que son pues, básicamente muy similares. La diferencia prácticamente está en el tamaño, la fuerza obviamente, pero su constitución y su conformación es muy parecida. Por último, encontramos un esqueleto pequeño que incluso tiene las patas delanteras en una forma distinta. Ese es el pangolín. Este organismo es fosorial, que quiere decir que va a cavar agujeros en la tierra y por eso tiene unas garras muy largas. También se alimenta de insectos, de hormigas, de termitas. Su anatomía también es muy especial. Este es uno de los grupos que pueden incluso también llegarse en algunas especies a colgarse en los árboles. Aparte de su esqueleto interno, tiene placas, una serie de escamas en la parte externa, también combinado con muy parecido al armadillo. Bueno, aquí tenemos un esqueleto completo de águila real, donde vamos a poder apreciar en lo que es el hueso de la parte del esternón una prominencia que se llama quilla, que es justamente donde se van a anclar los músculos pectorales para la realización del vuelo. También podemos apreciar sus largas garras en sus extremidades posteriores para la captura de sus presas. Podemos aprender muchas cosas acerca de todas las especies, de cómo se mueven, por qué se mueven así, de nuestra propia evolución al visitar esta exposición. Muchísimas gracias, Lili. No, sí, de veras, no se la pierdan. Hay otras cosas que pueden descubrir, por ejemplo, cómo es que nosotros caminamos erguidos. Vamos a ver justamente la explicación de el por qué somos especies bípedas, a diferencia del resto de otros mamíferos, comparando nuestra cadera y la posición de nuestras rodillas. ¿Qué tal? ¿Les gustó este capítulo? Es verdaderamente fascinante todo lo que podemos descubrir acerca de nosotros y otras especies con tan solo observar sus esqueletos. Por hoy nos despedimos, pero ya saben que seguimos en contacto en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, donde esperamos todos sus comentarios o alguna sugerencia de lo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este capítulo, nada más tienen que visitar nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.